Capítulo 36. Mi poder, mi poder. Departamento de Kara y Goku. Jason junto a Goku habían llegado por fin al edificio. Ya de principio vuelas mejor que unos cuantos que conozco, dijo Jason que bajaba de la espalda de Goku. Jeje, gracias, aunque no creas, no me costó mucho aprender a volar gracias a los maestros que tuve, dijo Goku sonriendo. Sí, los vi, uno de esos maestros era medio mañoso, dijo Jason. Goku rió a eso. Adelante, baja, yo ahora iré, solo me quedaré aquí unos momentos, dijo Goku. Jason no cuestionó y solo le asintió, pero antes de abrir la puerta de la azotea, Goku le volvió a hablar. Por cierto, guárdame comida, dijo Goku. Jason sonrió a eso y bajó. Al bajar abrió la puerta poco a poco. Hola, Goku me dijo que había reunión, dijo Jason asomando la cabeza por la puerta. Jase, claro, pasa, llegaste justo para la comida, dijo Bárbara siendo vista por una mirada pícara de Dina. Kara se levantó de la silla y fue con Jason a abrirle la puerta. Jason, ¿sabes dónde está Goku?, preguntó Kara. Oh sí, él está arriba en la azotea, dijo Jason señalando a las escaleras. Gracias, dijo Kara, era raro que Goku no bajara con Jason y se quedara solo. Kara fue a las escaleras y voló, alertando a Win, Monel y James por volar enfrente del nuevo. Tranquilos chicos, les presento a Jason Todd, alias Red Odd, dijo Dina, dejando a todos boquiabiertos. Con Goku. Goku estaba acostado mirando el cielo, recordando un poco lo que era su mundo y lo fácil que se resolvían las cosas cuando se complicaban, o bueno, relativamente. Pero acá las cosas eran distintas, por poco pensaba que perdía a Kara y no tenía manera de encontrarla en cualquier caso. Por suerte Bárbara y Dina estaban ahí para ayudarlo, si no él no sabría cómo buscar a Kara, y no hubiese pasado por su cabeza recurrir a un método tan bajo como empezar a matar para encontrar a Kara. En tan poco tiempo recuperó sus transformaciones de Saiyajin, pero ahora tendría que ver cómo romper el sello para acceder a sus fases divinas y poder volver a usar el Ultra Instinto, aquella fase que logró comprenderla a costa de algo muy preciado. Kara, Bárbara y Dina fue un pensamiento fugaz que se le atravesó por la cabeza. Fueron 3 personas que lograron conectar con él y hicieron sentirlo más acogedor a este nuevo mundo, junto a los demás que conoció, se había vuelto personas tan importantes para él a este punto, que no perdonaría nada que les hicieran. Puf, esto me hace darme cuenta que la fuerza no lo es todo, pero tampoco se me daría bien ser igual de inteligente como Bárbara, pensó Goku soltando un suspiro. ¿Algo te tiene mal?, fue la pregunta de Kara que apareció por detrás, despeinando a Goku. Goku por un momento se asustó, había estado metido tanto en sus pensamientos que ni notó la presencia de Kara. Volteó para mirarla sentarse a su lado y mirar la luna. Es bonita, ¿verdad? Mirar el cielo en la tierra en Krypton no teníamos una así, dijo Kara sonriendo. Sí es bonita, dijo Goku que se quedó viendo a Kara. Kara lo vio extrañado. ¿Sucede algo, Goku? Te noto preocupado, dijo Kara. Bueno, es que hoy si no fuera por Bárbara y Dina, no sé cómo hubiese hecho para encontrarte, dijo Goku. Mi primo tiene super oído, eso hubiese servido, dijo Kara bromeando, pero notó a Goku no captando el chiste. Sí, perdón Kara por no reírme, pero perderte no era un chiste para mí, dijo Goku mirando la luna nuevamente. Kara puso su mano en la mejilla de Goku. Lo sé Goku, pero yo siempre confié en ti, de la manera que se te ocurriese me hubieses salvado a mí y a Monel, eres mi Super Saiyajin, dijo Kara. Goku sonrió a eso, era bueno tener tanta fe sobre él, siempre la tuvo, pero ahora es más consciente de ello. Lo sé Kara que tú confías en mí, pero hoy fue una suerte que no matara a nadie o bueno eso creo, dijo Goku recalculando por las dudas que haya matado a alguien. Bueno eso después se verá, pero ve el lado positivo, has roto un poco más el sello, eso suma, ahora puedes hacerme frente, dijo Kara de manera burlesca, no más para cambiarle el humor a Goku. Pues habría que verlo kryptoniana, podríamos hacer una pelea amistosa ahora, dijo Goku. Kara pasó saliva, Goku se tomaba muy a pecho las peleas.
No Goku, primero hay que ir abajo a comer, dijo Kara desviando el tema. Sí, de acuerdo, dijo Goku. Kara lo abrazó y le sonrió, pero ante una mirada de preocupación y de echar la pregunta de qué haría Cadmus con su sangre, ella había dicho lo que le dijeron, su sangre sería la culpable de matar a Kakaroto. Descuida Kara, estaré preparado para todo, los protegeré a todos a como de lugar, dijo Goku viendo a la luna. Pero Cyborg Superman me dijo que yo sería la culpable de causar tu muerte, que te vería morir enfrente de mis ojos, tan solo pudo haber estado jugando con mi mente, pero si tan solo algo te... Kara descartó esa imagen de su cabeza. Goku la escuchó y ya por mucho que llevaba en ese mundo notaba aún más la preocupación. Kara estaba triste ante eso, él tomó su mano. Era raro este sentimiento por ella. Creo que ya entendía más a Vegeta, cómo se comportaba con Bulma, esa preocupación ya la comprendía. Goku tomó su rostro y secó sus lágrimas para luego abrazarla, él no quería que Kara se sintiera así. Kara, tú no serás la causante de nada, me han enseñado tantas cosas en poco tiempo que llevo acá, una de esas cosas fue a sentirme más humano y acoplarme más a los sentimientos que contagian, pero mi sangre de Saiyajin no puedo dejarla de lado, y eso es lo que me incentiva a hacerme más fuerte y proteger todo lo que me importa, dijo Goku con determinación. Kara no pudo evitar sonreír y al mismo soltar sus lágrimas, era un escenario que veas por donde lo veas era completamente bizarro, ella solo rió un poco, al carajo con Cadmus. Ella no dejaría que nada le pasara a Goku, ella era fuerte no por nada era la prima de Superman. Tienes razón, pero me gustaría saber qué haremos después de derrotar a Cadmus, no sé, tal vez tomarnos unas vacaciones, no creo que la ciudad se vaya al carajo en una semana, dijo Kara. Pero mientras entrenemos cada día podemos hacer cualquier cosa, dijo Goku sonriendo. Kara suspiró pero sonrió a eso, era algo incambiable de él, pero ya estaba acostumbrada, era su ser en todo su esplendor. Puede que hasta que tengamos una luna de miel, dijo Kara divagando. Goku la escuchó e intentó recordar a qué se refería con eso, Milk lo mencionó una vez, era después de casarse. O sea que, intentó decir Goku pero fue cortado. Olvida lo que escuchaste, dijo Kara sacudiendo la cabeza. Luna de miel, mencionó en voz baja Goku, tal vez no quiera olvidar lo que dijiste, mencionó Goku sonriendo. Kara lo miró, algo dentro de ella se removió, sentía cosas que con James no sentía, pero tal vez Goku no sabía lo que decía. Las cosas están marchando bien, eso me alegra, de que todos ya estén a salvo, un poco de tiempo para nosotros podríamos tomarnos, dijo Goku. Me encantaría, no creo que National City se vaya al carajo por unos días, dijo Kara con una sonrisa. Si no lo creo, pero hay que estar atentos, aunque bueno están los chicos, dijo Goku con una sonrisa, volteando a ver a la puerta que daba a las escaleras. Kara volteó también y ahí los vio a todos asomando por la puerta, aunque por culpa de Monel terminaron todos por caer uno encima del otro. Él, por más que estemos tranquilos, tiene noción de cada ki, si no tiene sentido que se haya dado cuenta, pensaba Kara al ver cómo Goku ahora era más preocupado. Goku, mencionó Kara, llamando la atención de Goku, que sonrió al ver cómo Dina tenía una mini pelea con Jason. Goku la volteó a ver curioso. Tienes que calmarte y disfrutar ahora, intenta no estar tan pendiente a todos los ki, intenta disfrutar un poco, estamos todos ahora y bien, dijo Kara colocando una mano en la mejilla de Goku. Este lo pensó y en verdad Kara tenía razón, tendría que relajarse o esto sería una locura. Sí, creo que tienes razón, vayamos con ellos adentro a comer, dijo Goku parándose. Oigan, ahí vienen, claramente ya se dieron cuenta que estamos todos acá, dijo Dina de brazos cruzados. Hola chicos, aún sobró comida, dijo Goku con una sonrisa. Veo que estaba linda la charla, dijo Alex con una sonrisa atrevida a Kara, la cual desvió la mirada. Tranquilo Goku, si alguna te piensas casar te haré la mejor despedida de soltero, junto a Win, dijo Monel. Monel en ese momento sintió como un rayo de calor pasó cerca suyo, haciendo que se asuste. Todos volvieron dentro del edificio a brindar y festejar de que estaban todos juntos nuevamente.
Oye, nadie se preocupó por mí, tranquilamente me volverían a secuestrar y solo Goku me rescataría, dijo Monel, el cual comía ofendido. Todos nos preocupamos por ti, Monel, dijo Bárbara sonriendo. También tenemos una amiga que creo que se preocuparía más, dijo Dina viendo a Bárbara. Monel agrandó el oído y puso atención, no siempre una mujer se interesaba así como así. Solo te diré que su nombre es Elena, dijo Bárbara. Oh vamos, dime algo más, no solo eso, dijo Monel. Todos rieron a eso, incluso Jason se acopló a las risas. Era raro para él, de un momento para el otro ya estaba cenando con ellos, y solo Goku, Dina y Bárbara ya lo hacían sentirse más ameno en ese ambiente. Goku lo vio reír y sonrió, lo cual fue notado por la gran mayoría. Oye Jason, ¿verdad? Inquirió Goku hablando con la boca llena. Hasta que recibió un golpe en la cabeza por parte de Bárbara y Kara. Ay, eso duele, dijo Goku. Tienes que aprender a comer, lo mismo hiciste cuando estábamos con Diana y siempre tienes que dar una buena imagen, dijo Bárbara. Todos sonrieron eso. Dime Goku, dijo Jason. Siéntete libre de celebrar con nosotros, no te hagas menos, somos todos amigos, dijo Goku dando esa sonrisa única. Jason dio una leve sonrisa. No mienten ustedes cuando dicen que este sujeto es único, es un niño en un cuerpo de adulto, mencionó Jason. Ojalá vieras esto Bruce, te cerraría completamente la boca y al mocoso también pensó por último Jason. Yo te lo dije, es raro pero único y es por eso que lo queremos cuidar más de Bruce, dijo Dina. No creo que haga falta, no hay signo de debilidad, solamente una pelea a muerte, dijo Jason viendo cómo Goku seguía comiendo como animal. Si eso volvería loco a Bruce, en unos días lo veremos para el Día de Acción de Gracia y veremos, dijo Bárbara sonriendo. ¿Te vas a comer eso?, dijo Goku tomando el plato de Monel y de Win sin permiso alguno. Oye Goku, no seas así, comete lo tuyo, dijeron Win y Monel forcejeando el plato con Goku que no soltaba. Kara y Bárbara rodaron los ojos. James y Jason vieron eso y por seguridad rodearon sus platos con sus brazos. Días después, departamento de Goku. Cuando Goku puso un pie en esta dimensión, nunca pensó en terminar creando un grupo tan grande de amigos, algo paranoicos ante los alienígenas, pero no podía quejarse, cada seres en el universo se comportaban de distintas maneras. Aunque en su universo mayormente las distintas razas solo te veían y no opinaban nada por lo general, pero en este sitio, él ahora comprendía cómo de inteligentes podían ser algunos humanos con tal hacer el mal y eliminar a los alienígenas. Él pudo verlo en el plan que efectuó Lilian contra él, el capturar a Kara y a Monel, eso era jugar sucio, era algo común ver eso en este lugar. Las búsquedas de Lilian no resultó un éxito, pero sin embargo nada fue en vano, se tenían los unos a los otros para pelear contra ellos, recuperar al papá de Alex era otra de las misiones a hacer y era algo que lo iba a lograr. Estas situaciones lo superaban de cierta manera, no físicamente, pero usualmente todos los problemas venían de cara a él y solo tenía que darles una paliza. Ahora que todo estaba transcurriendo de manera normal, era cuestión de tiempo para que todo pasara, solo había que esperar a que pasara ese día que llaman Acción de Gracias y luego ya se enfocarían en encontrar a Lilian. También recordó que le prometió a Diana volver a verse, eso no sabría cómo lo tomaría Kara, pero trataba siempre de cumplir sus promesas, no por algo se casó con Milk. Por su parte ahora Jason Todd estaba con ellos, era un buen chico para su parecer con un poco de problemas que lo perseguían del pasado. Esa noche la escuchó hablar a Bárbara sobre la relación que tuvo con Nick Dwayne. Goku no sabía quién era ese sujeto o si era el mismo Jason Todd pero con su nombre de superhéroe. Recordando a Jason, él cumplió con su palabra, estaba ayudando con los crímenes que iban saliendo por la ciudad, que para Bárbara y Dina eran una gran ayuda, ya que se había integrado bastante bien al grupo. Con él no hablaba mucho, solamente las veces que lo cruzaba por la empresa, ya que Bárbara y Dina lo habían convencido de trabajar en el lugar hasta que Batman por fin acepte las cosas y no vea a Goku como una amenaza. Aunque tarde o temprano se daría cuenta que él no tiene una debilidad al igual que Diana. Goku, fue el llamado de Kara que sacó al Saiyajin de sus pensamientos.
Si ya voy, dijo Goku desorientado. Kara rió a eso. No sé en qué estabas pensando, pero recuerda qué día es hoy, dijo Kara dándole un beso en la frente. No fue nada, y tienes razón, hoy es día de Acción de Gracia, esto es nuevo para mí, nunca lo celebré, dijo Goku. Yo me encuentro algo nerviosa, nunca había pasado una Acción de Gracia estando de novia, dijo Kara con un leve sonrojo. Descuida Kara, comeré bien, dijo Goku riendo con una mano detrás de su cabeza. Ella sonrió. No tengo de qué preocuparme de que te lleves bien con mi mamá, seguramente te termina queriendo más que a mí, dijo Kara. Goku sonrió y solo recordó que esa noche comería pollo, como él le decía. Yo ya quiero probar el pollo que van a cocinar, dijo Goku ansioso. Es un pavo, pero tampoco puedo culparte, nunca festejaste algo así. Por cierto, recuerda que le prometiste llevar a Dima, Jason y a Barbs a Gotham para que pasaran la noche allá, dijo Kara. Goku se limitó a sentir y hacer lo que Kara le dijo, sabía que ella estaba nerviosa y necesitaba algo de apoyo. Este se levantó y fue hacia la puerta, pero en cierto momento él notó como Kara había quedado paralizada, o mejor dicho, todo a su alrededor. Kara, dijo Goku extrañado, se acercó e intentó moverla, pero no pasó nada. Descuida, solo estamos tú y yo, dijo una mujer que Goku ya había visto. ¿Eres tú, dijo Goku intentando recordar su nombre. Soy Muerte, es un poco falta de respeto que no te acuerdes, ¿sabes? Dijo la ahora ya reconocida como Muerte. Sí, lo sé, perdón por eso, pero es que pasaron tantas cosas que tengo la cabeza perdida, dijo Goku. Muerte solo lo vio, y examinó todo el lugar, viendo incluso detalladamente a Kara. Goku ante eso la vio de manera seria, no sabiendo qué iba a hacer, era un autorreflejo, no sentía malas intenciones, pero no quería apostar. Descuida, solo te vengo a recordar lo que te dije, hay cosas malas que van a pasar muy pronto y otras que bueno tan solo mañana lo verás, dijo Muerte, tomando un vaso de agua. Goku ahora lo recordó aquella vez en Londres, ella también se había aparecido y todo se detuvo, tan solo para avisarle de que algo iba a pasar y tal como le había dicho, una amazona descontrolada había aparecido. Supongo que es grave, como para que me vuelvas a avisar, dijo Goku que aún seguía quieto al lado de Kara. Bueno, de cierta manera sí, por otra no, eres un ser divertido de ver. Eres algo extraño, algo que no debería estar acá, algo lo cual no puedo ver. Su muerte, al no estar ligado a este multiverso, relataba con tranquilidad Muerte mientras jugaba con su pelo. Goku se quedó callado escuchando. Es curioso, ¿sabes? Hay tantas muertes que me interesan ver en este momento, pero algo me llama al estar acá, ¿será que no sé cuándo morirás, o tal vez no lo hagas? Como sea, ella levantó y se puso enfrente de Goku mirándolo a los ojos. Ellos estaban muy cerca, incluso al punto de sentir sus respiraciones. Interesante, ¿no me temes, por lo que te he dicho, incluso si te digo que te puedo matar? Inquirió Muerte con una sonrisa atrevida. No, no te tengo miedo, y sé que no harás algo así, dijo Goku simplemente. ¿Hoy cómo estás tan seguro?, preguntó Muerte. Me han enseñado a notar alteraciones en las personas, y puedo notar que lo me estás probando, y por mi sentir no noto malas intenciones de ti, por más de que seas una deidad, dijo Goku. Ella ahora cambió su expresión a una muy alegre y le sonrió. Otro punto para que me interese en cómo va a seguir tu camino, y te doy un punto a ti por deducir eso. Mis hermanos siempre me dicen que no soy muy buena cambiando mi actitud, soy simplemente alegre por más que mi deber sea cobrar muertes, dijo ella. Goku le dio una sonrisa tranquila ahora al escucharla. Antes de que me vaya, te haré un pequeño adelanto sobre mañana o incluso por lo que noto, puede que sea hoy, y es sobre que la presencia quiere ver a la anomalía que anda en sus tierras, en este caso te encuentras en la 38, solo es eso, hasta pronto Son Goku, dijo Muerte con una sonrisa. Y ante un ademán de mano el tiempo volvió a transcurrir con normalidad. Goku, ¿qué haces aquí?, dijo Kara asustándose, ella juró ver cómo Goku estaba a centímetros de la puerta. Goku se dio cuenta de dónde estaba y solo atinó a decir lo más tonto que le vino a la cabeza.
No lo sé, dijo Goku con una mano en la cabeza. Kara lo vio extrañada, pero no le dio importancia. Está bien, primero me iré a entrenar con Monel y puede que lo invite a tu primo, dijo Goku sonriendo. ¿Invitarlo? ¿O solamente es una excusa para poder pelear con él?, dijo Kara dándole una mirada. Goku no dijo nada más y salió del departamento. Lugar desconocido. En una base que se encontraba a las afueras de National City, donde alguna vez hubo una base de Cadmus. ¿Cómo vas con tus cosas raras?, preguntó Cyborg Superman entrando a la base, ya un poco harto de estar en esa base hecha ruinas. Ya está listo, dijo Lilian, la cual estaba haciendo de científica. Ella mostró un dispositivo. Así que este es el famoso virus Medusa, pero mi pregunta es, ¿pero por qué tienes otra muestra si yo ya la dejé en esa fortaleza?, inquirió Cyborg Superman. Una es para el trabajo que tienes que hacer y la otra es un regalo especial para ese detestable Saiyajin, dijo Lilian con una sonrisa más que confiada. Estás loca si piensas llevárselo, te matará en segundos, dijo Cyborg Superman. El cerebro supera la fuerza bruta, esta noche caerá ese Saiyajin, dijo Lilian. Fortaleza de la Soledad. Horas después. Goku estaba peleando contra Clark en la habitación especial que Kara le había mostrado para que pudiese entrenar. No sé cómo me convenciste para venir acá, pero no te voy a negar que me está gustando, dijo Clark recibiendo una patada que lo envió al suelo. Oigan, por más que no esté peleando con ustedes, creo que voy a morir si alguno de ustedes cae a esa velocidad encima de mí, dijo Monel con miedo. Monel estaba entrenando con pesas corporales que Goku le había dado, y de cierta manera para que empezara, le dio el traje que él usaba cuando entrenaba en las artes marciales. Por su parte Clark fue convencido para entrenar por infarto. Flashback. Clark se encontraba encima del Daily Planet almorzando un sándwich. Él ya había acabado su turno laboral y había detenido a un par de ladrones. En su tranquilidad Goku apareció detrás de él. Hola Clark, dijo Goku saludando con la mano, haciendo que Clark se atorara con la comida. Kof, Goku hola, dijo Clark recuperándose. Perdón por eso Clark, dijo Goku disculpándose. No hay problema, ¿a qué debo tu visita tan inesperada?, preguntó Clark. Oh bueno, solo vine a pedirte un favor, y es que si quisieras entrenar conmigo y con Monel, él estará siendo entrenado por mí, dijo Goku. Clark rió, parecía una propuesta de casamiento. Goku, no me lo tiene que pedir así, claro que acepto, pero con una condición, dijo Clark sonriendo. Goku ladeó la cabeza confundido. Que me entrenes a mí también, dijo Clark. Por supuesto, dijo Goku que no espero más y tomó a Clark y se teletransportó con Monel que estaba en la fortaleza ya. Oh, hola chicos, ya llegaron. Yo estuve intentando sacar una especie de humo que había en fortaleza, dijo Monel. Eso extraño a Clark. Si era tenue, lo disipé un poco con una ráfaga de viento, dijo Goku sin darle importancia. A fin del flashback. Sigue habiendo humo, y Goku y Monel se notan cansados, pensaba Clark aún en el suelo. Creo que por hoy estamos con el entrenamiento, dijo Goku dando un suspiro. Si tenemos que ir a dejar a las chicas a Gotham para la alegría de gracias, dijo Monel. Clark volvió a mirar a Goku, luego a Monel, usando su visión de rayos X. Al verlo su corazón latía muy rápido, al igual que el de Monel. Será el entrenamiento, pensó por un momento Clark. Luego recordó el humo. Ya vuelvo chicos, iré a hablar con Kelex, dijo Clark que se movió a ultra velocidad. Debió ser algo importante, dijo Monel al verlo irse. Sí, como sea, primero iremos a dejar a las chicas, luego buscaremos el relleno que te pidió Kara para la cena, y luego a conocer a la madre de Kara, dijo Goku con algo de nervios. Sí, vamos, antes que se haga tarde, dijo Monel. Ambos fueron con Clark, se despidieron y salieron rápido del lugar. Kelex, por fin vienes, necesito que me digas qué sucede en la sala de entrenamiento. ¿Qué demonios es ese humo?, preguntó ya preocupación Clark.
Cara Sorel, hace unos días activó el virus Medusa y lo esparció por esa zona. Tengo archivada su visita en 2 días distintos, dijo Kellex, haciendo que Clark abriera los ojos de par en par y pidiera urgentemente que mostrara las grabaciones de ese día. Clark amplió los ojos, maldiciendo y golpeando una columna, haciendo que todo se derrumbe. Tengo que encontrar a Goku, espero que Monel esté con él, pensó Clark. Departamento de Kara. No puedo creerlo, casi dejas sin mercadería a todo un supermercado, dijo Alex mientras entraba al departamento con 10 bolsas. No exageres, aparte sabes cómo come Goku y bueno Monel también vendrá con hambre, ya estará entrenando con él, dijo Kara entrando detrás de Alex con otras 10 bolsas. Ya lo sé, pero sabiendo eso te olvidaste de las cápsulas que Dina te dio exclusivamente para comprarle comida a Goku, dijo Alex con un leve enojo. Ya Alex, ya dije que lo siento, solo que tengo 1000 cosas en la cabeza y no sé cómo Elisa lo tomará mi relación, dijo Kara. Es imposible que le caiga mal Goku, es un sol, aunque imagínate que tu novio sea Vegeta, dijo Alex riendo. Ni lo pienses, creo que sería más tu novio que el mío, dijo Kara. Podría darle una oportunidad, dijo Alex divagando. Empresa de Goku y Bárbara. Ya estamos listos, afirmó Bárbara mirando a todos. Sí, eso creo, pero ¿por qué está Monel? Inquirió Dina arreglando su mochila. Bueno, yo las acompañaré hasta Gotham, ya que vine con Goku, necesitarán mi protección, dijo Monel. Tranquilo vaquero, ya estoy yo para proteger a las chicas, aparte ya quiero partirle el culo a ese mocoso que no sabe de modales, dijo Jason con entusiasmo. Como sea, a mí me gustaría quedarme aquí, estaremos más cómodo con Goku, dijo Elena, la cual por fin estaba en National City, aunque ahora se tendría que ir nuevamente para Gotham. Hola, creo que no nos presentaron, me llamo Monel, dijo Monel tomando la mano de Elena y besándola. Dina y Bárbara solo rodaron los ojos. ¿Hase estás listo? Preguntó Bárbara mirándolo con una sonrisa. Jason le sonrió y le asintió, ante una atmósfera que se creó en el lugar, las chicas solo los miraron con sonrisas de cómplices. Si quieren los dejamos que vayan solos a Gotham, tal vez Bruce les dé una habitación compartida, dijo Dina sonriendo al igual que Elena. Dina será mejor que calles, dijo Bárbara roja como un tomate. Por cierto, mi atractivo Saiyajin ya está listo para llevarnos, inquirió Dina mirando a Goku de manera provocativa. ¿Siempre hace esto?, preguntó Jason mirando a Elena y Bárbara. Más de lo que te imaginas, aunque no la culpo, dijo Elena. Mansión Wayne. Bruce estaba sentado en la silla de su Batcueva, revisando más archivos sobre Kakaroto. Él seguía con la idea de buscar una debilidad, no podía dejar a un ser como él así como así, él hizo temblar la tierra, y eso era algo que no podía pasar por alto. Señor, le comento que el señor Dick y el joven Tim ya han llegado, dijo Alfred. Gracias Alfred, solo dame unos minutos, ya bajaré a recibirlos, dijo Bruce. Alfred dio un leve suspiro, su amo estaba muy paranoico con el tema de interrogar a Bárbara esta noche. Señor, esta noche es para dejar sus diferencias a un lado, espero que lo comprenda, dijo Alfred. No es el hecho de hacer las diferencias, ellos no quieren ver la realidad del asunto, y eso es el problema, dijo Bruce. Alfred negó con la cabeza y se fue del lugar dejándolo solo. Al camino de Gotham. Dina, Bárbara, Jason y los demás llegaron a un edificio donde Goku los había teletransportado. ¿Entonces solo tengo que ser más educado con la mamá de Kara?, preguntó Goku rascándose la cabeza al pensar que todo era muy simple. Tranquilo Goku, solo con tu presencia le caerás bien, ya lo hiciste conmigo amigo, dijo Jason abrazando con un brazo a Goku, el cual solo sonrió. Supongo que sabrás lo que te pediré de favor, dijo Goku viendo a Jason. Las chicas miraban eso con confusión. Sí, quédate tranquilo, las cuidaré, dijo Jason como un soldado. Jason no pensaba decepcionar a Goku, él confió a primera instancia e incluso lo incluyó en sus grupos como si fuera su amigo de años. Las chicas rieron eso. «¡Ey! ¿De qué se ríen?», exclamó con enfado Jason. Creo que nosotras nos sabemos defender solas, dijo Dina.
Pues cuídense ustedes solas, dijo Jason ofendido haciendo reír a todos. Creo que ya los esperan, dijo Goku mirando hacia la mansión Wayne, él realmente no los dejó lejos. Si habría que bajar, ese de ahí es Alfred, dijo Elena. Siento un ki muy tranquilo en él, me transmite una especie de tranquilidad, dijo Goku mirando a Alfred. Todos lo miraron por un minuto. Bueno, Alfred es una hermosa persona, siempre se preocupa por todos por igual, es la persona más querida por Bruce, dijo Bárbara mirando hacia la dirección donde estaba Alfred. Sí, aunque no tiene nada que ver con Bruce, dijo Dina. Sí, es el único de la familia que me cae bien, dijo Jason recibiendo una mirada de Bárbara, Dina y Elena. ¿Con qué el único dijo Dina. Ya saben a qué me refiero, dijo Jason saltando del edificio. De acuerdo Goku, yo te avisaré cuando nos tienes que recoger, dijo Bárbara. Goku le asintió y vio a Monel para irse. Bueno, esta vez no me mantuve callado y no dije nada, dijo Monel con una sonrisa. Nos veremos luego, dijo Goku haciendo un gesto de molestia, pero por otra razón. Dina y Bárbara antes de saltar vieron eso y detuvieron su andar. Muy bien Son, ¿qué está sucediendo? Inquirió Bárbara viéndolo a los ojos. No pasa nada, estoy bien, solo creo que me esforcé de más en mi entrenamiento, dijo Goku sonriendo nerviosamente. Dina se acercó de más hacia Goku, invadiendo el espacio personal de este. ¿Seguro que no te duele más allá del cuerpo? Preguntó Dina tocando la zona del corazón de Goku. Este volvió a hacer un gesto de molestia, cosa que también fue notado. Solo vendré a buscarlas cuando me avisen, Kara nos está esperando, dijo Goku tomando por la camisa a Monel y yéndose del lugar. Algo no va bien, Dina, dijo Bárbara viendo hacia el cielo. Con Kara. ¿Dónde demonios está? Decía Kara dando vueltas en círculo, sintiendo como sus pasos cada vez eran más pesados. Kara, tranquilízate, él ya vendrá, algo debió haber surgido, dijo Alex. Sí, seguramente debe estar deteniendo un robo, dijo Elisa viendo cómo su hija no se calmaba. Creo que podemos comer algo mientras, dijo James mirando a Winnie diciendo esto en voz baja. Ante el intento de tomar unas papas, Kara lanzó su visión de rayos X a un costado de ellos. Nadie comerá, sin que Goku y Monel estén aquí, dijo Kara. Por suerte para todos el sonido de la teletransportación hizo como campana. Goku, nunca te espere con tantas ansias, dijo Will levantándose para abrazarlo. Hola, fue lo simple dicho por Goku con su típica sonrisa. Unas pisadas de manera seguida, hicieron que Monel y Goku miraran para atrás, viendo a una cara no muy contenta. Y bien. ¿Algún ladrón que corría más que tú? Lo dudo, alguien también se podía teletransportar y se complicó el asunto, decía Kara poniendo más nervioso a Goku. No fue culpa de él, es que tú me pediste relleno y tardé un poco en sacarlo, pero aquí lo tienes, dijo Monel dándole una bolsa con relleno del colchón de su cama. Kara lo vio confundido y se palmeó la frente. Este no es el relleno que te pedí, pero no importa, dijo Kara negando con una sonrisa. Kara, no te preocupes, lo importante es que ya está aquí con nosotros. Es un gusto conocerte, joven, mis hijas me han hablado mucho sobre ti, mi nombre es Elisa, dijo la mamá adoptiva de Kara. Hola, mi nombre es Son Goku, pero dígame solamente Goku, dijo el Saiyajin sonriendo. Elisa le sonrió y lo tomó por el brazo, guiándolo a la mesa para que se sentara y le contara sobre él. Kara vio eso y sonrió. Goku ya se había ganado a su madre. Minutos después. Ya la cena estando lista. Oh, ya veo, eres alguien muy interesante, mi hija tiene sus grandes motivos para quererte, dijo Elisa viendo a Goku para luego ver a Kara. Mamá, no me avergüences, dijo Kara dejando los cubiertos sobre la mesa. Muy bien, ya podemos empezar a comer, mencionó Monel que agarró una pata de pollo con la mano. Kara y todos los demás se palmearon la frente, excepto Goku que no le veía el problema a lo hecho. No, Monel, así no se come. Bueno, sí, pero no, solo agarra un tenedor y cuchillo, dijo Win señalando los cubiertos.
Goku, ¿te importaría si el día de mañana me acompañas a caminar y me cuentas más sobre tus poderes? Es fascinante, dijo Elisa viendo al Saiyajin comer como animal, pero con un poco de modales. Goku la vio con una pata de pollo en la mano y otra en la boca y asintió, haciéndola reír. Kara, cariño, tu esposo es de lo mejor, dijo Elisa, haciendo que Kara tomara el color de su capa al escuchar lo que su mamá mencionó. Mamá, Goku y yo aún no estamos comprometidos, dijo Kara mirando hacia otro lado. Bueno, nunca se sabe lo que puede pasar de un momento para el otro, ya escuchamos a Goku en la azotea, dijo Alex con una sonrisa, haciendo que ahora Goku se atorara con el pollo. Como sea, de acuerdo mamá, mañana saldremos a caminar, dijo Kara. Elisa le chistó. No señorita, yo solo incluí a Goku en esa caminata, dijo Elisa sonriendo. Kara abrió los ojos de par en par. Pero mamá, insistió Kara, pero Alex le puso una mano en el hombro negando con la cabeza. Goku, una última cosa, tu transformación de la fase 1 me la podrías mostrar, perdón pero es que las ansias me matan, dijo Elisa haciendo que todos miren a Goku. Goku rió nervioso ante las miradas. Está bien, solo déjenme levantarme, dijo Goku, corriendo la silla. Esto será grandioso, veré en primer plano el Super Saiyajin, dijo James sonriendo con un win igual de emocionado, aunque este ya lo había visto. Ah. Fue un simple grito que soltó Goku controlando bastante su poder, haciendo que solo una leve brisa saliera de él. Wow amor, qué gran control, no nos sacaste volando, dijo Kara con una sonrisa, haciendo sonreír a Goku. Esto es increíble, dijo James mirando a Goku fascinado. Lo mismo digo, esa energía que desprendes es increíble y supongo que no será toda, porque ya con esto no creo que un radar nuestro pueda medirlo, dijo Elisa acercándose. ¿No sucede nada con esa aura? Preguntó James con duda al ver a la mamá de Kara acercarse. No descuida, dijo simplemente Goku sintiendo otra vez esa molestia. Elisa se acercó y tocó el aura, junto a una sonrisa tomó por darle un semiabrazo al novio de su hija. Definitivamente tu novio es increíble, ¿no lo crees Kara?, dijo Elisa. Kara le asintió y antes de responder vieron a Goku desaparecer su aura abruptamente y tomarse el pecho con fuerza. Ante la mirada de asombro de todos, eso los llevó a pararse de las sillas instantáneamente. Maldición, este dolor se asemeja a aquella vez, fue el pensamiento de Goku, que en ese momento sus oídos eran sordos ante el grito de Kara que lo llamaba a esto se refería a muerte, no la vi venir. Goku al caer en una rodilla tuvo ese pensamiento, para luego desplomarse mientras su transformación se iba. Kara y Alex le movieron rápido y lo atajaron antes que se diera contra el suelo. Goku, ¿me escuchas? Por favor no hagas esto, sabes que no me gustan este tipo de bromas, decía Kara negando lo que sus ojos con rayos X mostraban. Kara, ¿qué le sucede?, preguntó James, el cual cortó su pregunta al ver como un portal se abría en mitad de la mesa alarmando a todos, pero sin ningún peligro este se volvió a cerrar. Todos volvieron a mirar a Kara, esperando su respuesta. Su corazón se está deteniendo, dijo Kara, pero Alex le dio un cachetazo para que se moviera. Rápido, llevémoslo a la DO. Le dijo Alex a su hermana para que reaccionara. En una esquina de la habitación, Muerte observaba con un temblante serio cómo Kara salía volando por la ventana con Goku en brazos. Gotham. ¿Qué sucedió que se retrasaron?, preguntó Jason. Goku está extraño, algo no me gusta, dijo Dina. Estamos a tiempo de regresar si quieren, a mí me gusta la idea de pasar esta noche festiva con alguien alegre como Goku, dijo Jason ganándose la mirada de todas. Y se supone que tú eres el hombre, dijo Elena. Hey, solo decía, dijo Jason mirando al entrado que justo en ese momento vieron como Alfred salía a recibirlos. Solo debemos estar concentrado ante cualquier cosa que suceda, dijo Bárbara viendo cómo Alfred salía. Hola Alfred, fue el saludo de Dina al ver a Alfred bajar las escaleras. Señoritas, Dina, Bárbara y Elena, y señor Todd, dijo Alfred con sus modales que lo caracterizaban. Sin modales Alfred, estamos en confianza, dijo Bárbara sonriendo. Todos comenzaron a saludarse.
Oh, veo que ya llegaron, vamos, no tomen frío afuera y entren, dijo Bruce, que salió a verlos a la entrada. Todos voltearon a mirar con seriedad. La comida se puede enfriar, dijo por último Bruce entrando a la casa. La nada misma. Un sitio donde todo se presencia y al mismo tiempo la misma nada hace compañía. En este desolado lugar el Saiyajin abriría los ojos notando lo que para él parecía una habitación del tiempo pero sin salida. Oh, veo que despertaste, dijo una voz que Goku conoció. Muerte, otra vez tú, ¿qué hago aquí? Inquirió Goku con duda mirándola. Oh, bueno, los humanos sí que quieren muerto, eso fue la causa, luego lo sabrás, ahora solo tienes que saber que hablarás con alguien superior, yo solamente estoy aquí, porque me gusta seguir tu vida, ya que Destino no puede verlo en el libro, dijo Muerte sonriendo. Goku la vio con confusión, no entendía nada, hasta que vio a un señor que aparentaba ya vejez, vestido de manera elegante y con un paraguas en mano como apoyo. Muerte, si no es mucha molestia, dijo aquel sujeto con una voz tranquila. Oh, pero no haré nada, dijo Muerte suspirando. Está bien, solo no interrumpas, me conocen como la Presencia, mucho gusto, dijo el ahora conocido como Presencia. Mucho gusto, dijo Goku tendiendo la mano. Veo que aún no te das cuenta, Senosama te envía, Daishinkan te sella los poderes para que no te detecte, curioso, acércate. Dijo la Presencia. Goku extrañado, se fue acercando, hasta quedar frente a frente. Ya veo, un simple sello, pero para un mortal es complicado deshacerlo por completo, ¿quieres que lo quite? Preguntó la Presencia asombrando a Goku de sobremanera, e incluso a Muerte que no sabía que el Saiyajin tenía más poder. ¿Usted puede hacer eso? ¿Eso quiere decir que mi poder volverá? Eran preguntas que hacía Goku. Por supuesto, me interesa ver cómo cambiarás las tierras en este universo, esto que acaban de hacerte era para no llamar mi atención, y lo venías haciendo bastante bien, hasta que liberaste ese poder con tu pelo largo, dijo la Presencia. Goku lo recordó, sabiendo que se refería a la fase 3, y así comprendiendo. Tomaré tu mirada de asombro como un sí, esto te dolerá un poco, dijo la Presencia tocando el estómago de Goku y haciendo que un brillo enorme lo rodeara. Un grito de dolor acompañado a una expulsión de poder, disipó el brillo mostrando a Goku con una apariencia que sorprendió a Muerte. Sus ojos, esa aura y ese brillo, decía Muerte mirando de arriba abajo a Goku. Ya veo por qué no te dejaron usar este poder, pero si no lo usas no tendría gracia, dijo la Presencia. Goku miraba sus manos con asombro, nunca pensó volver a tener este poder tan pronto. Mi poder, ha vuelto. Fin del capítulo.